Bueno, el Ser Informa del día de hoy lo vamos a arrancar con un poco de agenda internacional, porque este fin de semana parte nuevamente la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria y romper el bloqueo israelí. De esta forma, coordinadores, organizadores y participantes de la Flotilla Sumud, del Magreb, de la Coalición de la Flotilla de la Libertad, del Movimiento Global a Gaza y de Sumud Nusastara, junto a organizaciones militantes y figuras reconocidas que apoyan la causa palestina, se unen en un objetivo común que tiene que ver con romper el asedio ilegal que lleva adelante el Estado sionista de Israel contra la población gazatí y contra todo el pueblo palestino. Y la idea es poder abrir un corredor humanitario vía mar, vía marítima. Por eso esta flotilla, que está compuesta por alrededor de 50 barcos y 50 botes, con cada uno distintas delegaciones, con integrantes de más de 44 países de todo el mundo, la integrarán y estarán partiendo, como decíamos, este fin de semana. En particular, un grupo saldrá este domingo 31 de agosto desde Barcelona, España, y otro grupo saldrá el 4 de septiembre desde Sicilia, en Italia, y desde Tulum. Y todos ellos se encontrarán luego en la llegada hacia el territorio gazatí, como decíamos, en el mar, intentando ingresar por el mar Mediterráneo. Decenas de barcos zarparán desde estos puertos, tanto grandes como pequeños, con población civil, para que algunos ubiquen más o menos de qué estamos hablando. Ahí estamos viendo algunas fotos y algunos videos también de algunas personas conocidas, o más o menos a algunos les sonarán, que van a estar integrando estas delegaciones. La veíamos ahí a Greta Thunberg, veíamos a algunas otras personas reconocidas o civiles, digamos, personas no conocidas que se suman a esta causa para poder dar cuenta no solamente del genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel, sino poder hacer acciones humanitarias en esta masacre que no solamente está matando vía bombardeo, vía tiroteo, sino también por medio de la inanición. Básicamente matando a niños, mujeres y hombres de hambre, como estamos viendo que profundiza el Estado de Israel, no permitiendo llegar la ayuda humanitaria, o incluso matando a aquellas personas que se acercan a buscar los bolsones de alimentos y de ayuda, y lo utilizan al estilo de la trampa, ¿no? Una trampa donde cuando la gente se acerca los asesinan. Entonces eso hace que se dificulte muchísimo el acceso a alimentos de forma segura, además de que están bloqueando los corredores históricamente habilitados para que ingrese la ayuda humanitaria, por lo que la gente está directamente muriendo de hambre. Ante esta situación y ante las más de 60.000 víctimas que ya se cobró el Estado de Israel, por lo menos desde el 7 de septiembre del 2023 hacia aquí, en este genocidio profundizado, en vivo y en directo, transmitido en el mundo. Bueno, les recordará quizá algunos la Flotilla de la Libertad, porque hace poco, en el mes de junio, hablamos acá cuando uno de los barcos estaba intentando hacer el mismo recorrido. En ese caso era el barco Madeleine, en el cual estaba a bordo, entre ellos, entre los tripulantes, estaba Greta Thunberg, y justamente fue interceptado de forma ilegal en aguas internacionales. Fueron amenazados con un dron y fueron, interrogados, maltratados y luego deportados, solo por intentar llevar comida, medicina y solidaridad al pueblo palestino. Hicieron explotarle un dron en la proa, digamos. En este caso, sí, así es. En este caso será, digamos, una flotilla en la cual está integrada por muchísimos más barcos, mucho más botes. Es realmente una acción coordinada histórica, incluso en la propia, en el propio repaso que uno puede hacer de las flotillas de la libertad, es la más grande y la más histórica que se hayan conocido. Así que
Esto es importante, no solo porque siempre hablamos de las acciones humanitarias y de la lucha que lleva adelante el pueblo palestino, sino que en especial nos toca de cerca porque una persona que estará participando de esta flotilla de la libertad, yo creo que ya lo podemos decir al aire, y si no, bueno, me vendrán a cagar a pedo, no pasa nada. ¿O no? ¿Qué dicen? ¿Sí? Si Franco me da lo que yo lo hago. Que es nuestro querido compañero Carlos Cascote Bertola, que estará participando, que ya está en viaje rumbo hacia uno de los puntos de partida de estos buques, de estos botes, que estará participando como capitán. Así que si nos está escuchando, como siempre, le mandamos un abrazo enorme y un orgullo para nosotros que un compañero ponga su cuerpo en esta causa y en esta lucha que nos parece tan justa, y que obviamente lo esperamos a la vuelta acá para seguir charlando de todo lo que pasó, de lo que fue, y haciéndole esas hermosas entrevistas como siempre hemos hecho con el querido Cascote Bertola. Y obviamente vamos a intentar hacer nuestros mayores esfuerzos para ir contándoles el día a día de la Flotilla Libertad, de la ayuda de Cascote, que ha sido nuestro movilero, ha sido nuestro entrevistado, ha sido mi compañero de conducción en algún caso también. Sí. Corresponsal desde Venezuela. Corresponsal y ahora vamos a ver si sale navegante, poeta y comunicador. Sí, que salga de corresponsal desde la flotilla, lo intentaremos, aparte porque está con unas figuras. Yo me enteré que está con la actriz ¿de qué? ¿Cómo se llama esta peli? Que es medio lesbiana. Una señora grande que se llama Susan Sarandon. Sí, ¿cómo es la película de serio? Susan Sarandon? Yo quiero ver si podemos hablar con ella. En con inglés, Susan Sarandon. no me importa. Lo traemos a Facu. No me importa. Pero nada, bueno, va a ser histórico esto que está sucediendo, y acá les iremos contando el día a día de este viaje que, como decíamos, busca romper el cerco y mostrarle al Estado de Israel que no es invencible, que el mundo está mirando lo que hace y que no vamos a permitir que sigan matando a la gente de hambre, ni con bombas, ni seguir con este genocidio a cielo abierto, rompiendo todos los altos al fuego que firma en contra de la población civil palestina. Así que bueno, nada, estaremos acá de cerca con eso en el día a día. Sí, obviamente, siguiéndolo y por lo menos denunciando un genocidio, como bien decía Delphi, a cielo abierto, al alcance de la mano de cualquiera que tenga un celular y datos, porque esto ya no es discutible. Hay cosas que no hay que relativizar más, y hay que decir las cosas como son. Cuando llueve, llueve. Cuando hay un genocidio y punto. Uh-huh. Así es. Bueno, esta es una de las noticias que quería traer en el día de hoy, y otra es una que me quedó pendiente de ayer. La repaso rapidito porque sé que estamos medio cortos de tiempo, pero no quiero que me quede afuera, que se trata de un nuevo caso de homofobia que se vivió en la isla de Tigre este fin de semana, cuando una pareja de dos varones, una pareja homosexual que tiene una cabaña ahí en la isla del Tigre, llega nuevamente a su hogar y encuentra totalmente vandalizada no solamente el picaporte quemado, sino que además escrito, dibujos de persona muy, muy apta, ¿no? Me imagino mentalmente dibujándole porongas, ¿no? Dibujando penes, para ser más fina. Lo están viendo ahí en el video, dibujando penes en la puerta de una casa, escribiendo, grafiteando y escrachando con la palabra puto en la puerta, en la casa, ¿no? Directamente como decíamos, de una pareja homosexual. Frases como "te pasa por puto" le ponían afuera y le quemaron el picaporte electrónico. Claramente, acá al que le quede duda que se trata de un acto homofóbico, bueno, que lo venga a discutir. Viste, porque hace poco, cuando le prendieron fuego la pieza a dos parejas de mujeres lesbianas, decían que había sido porque un vecino era loco, nada más. No porque haya prendido fuego la habitación mientras les gritaba "esto les pasa por lesbianas". No, para nada. Tiene que ver con un acto discriminatorio. Bueno, acá lo que vemos es clarísimo. O si alguien necesita algo más explícito a que diga "te pasa por puto", que comente qué debería decir. Y también lo que consideramos desde acá es que obviamente tiene que ver con el envalentonamiento que se vive en nuestro país por parte de las mismas autoridades nacionales, y no lo digo por una cuestión ni siquiera de creencia personal, sino porque lo demuestran los datos, ¿eh? Esto ya lo habíamos hablado hace algunas semanas con el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, y observábamos que en los primeros 6 meses del año había crecido un 70% los casos de crímenes de odio en comparación con los mismos 6 meses del año pasado, ¿eh? Así que básicamente que el presidente
diga en un foro internacional que los gays son todos pedófilos, puede que tenga algún tipo de impacto sobre las vidas de las personas homosexuales en su cotidianidad. Lo mismo con un presidente que es personalmente asesorado por un tipo como Nicolás Márquez o Agustín Laje, que se han dedicado a combatir la batalla cultural, según ellos, a negar la existencia de las personas homosexuales, transexuales, transgénero y demás, y a acusar de que son un lobby internacional financiado para destruir la institución familiar, ¿no? Estas son cosas que ellos mismos han dicho y no me quiero dejar Nicolás por fuera. Márquez, el denunciado, ¿no? Denunciado, denunciado por abuso por parte de su propia hija, quien no lo quiere ni siquiera ver, y eso está probado en la justicia, y además se suma a todo este clima que genera el gobierno nacional las últimas acciones del Senado. No sé si se enteraron que el Senado de la Nación intentó organizar una actividad para deslegitimar la ley de identidad de género. Una charla en la cual iban a ir personas a contar sus historias dolidas, posteriores a la ley de identidad de género, no invitando a todo el arco, no a las personas que le cambió la vida para bien la ley de identidad de género, sino a testimonios de personas conversas a la religión, por ejemplo, que decían, no, esta ley me arruinó la cabeza, era una impostación por parte de las escuelas que con la ESI te hacen vestir de niña cuando sos chiquita. Gente que hizo el cambio de identidad y que ahora plantea que estaba... Eso es lo que se especuló. ¿Por qué? Bien. Porque fue tal el rechazo que se tuvo de esta actividad que terminó cancelándose. Lo cual celebramos, ¿no? Pero estuvo ya a punto dijimos de hacerse acá que están detrás del cupo, la ley de cupo laboral trans, más allá de que no se implementa, están detrás de la derogación, como también están detrás de la derogación de la ley de cupo en la presencia en las listas, que lo hablamos antes de la confirmación. Y directamente, ¿no?, de la ley de identidad de género. Además, van por la ley de identidad de género, entre otras, digamos, Javier Milei no se ha animado todavía a derogarla, porque imagino que la marcha que se realizó el 1 de febrero le dejó un mensaje lo suficientemente contundente para que deje de romper las pelotas con las leyes de la identidad, me parece a mí, ¿no? Me parece que la marcha del 1 de febrero hizo que se deje de joder con esa agenda por un buen tiempo. Si vemos y analizamos los últimos discursos presidenciales, más allá del impacto que han tenido ya las declaraciones previas, no se volvió sobre esa agenda, más digamos, salió esto del Senado, pero en cuanto se conoció un repudio social, se dio marcha atrás. Digo, no están queriendo utilizar esa agenda porque, como decimos, el mensaje que recibieron el 1 de febrero fue contundente y por eso es tan importante responder también a los ataques del gobierno, ¿no? Porque unos dicen, bueno, hay que dejarlos pasar, no es tan grave. Bueno, esta respuesta callejera de millones de personas en las calles le dejó un mensajito importante de con qué no meterse. Sí, una mala mirada del mundo hacia lo que dijo Javier Milei, porque lo dijo en otro país y bueno, acá tuvo fuertes repercusiones, pero también en el mundo. Quizá es uno de los puntos. Ayer escuchaba algunos análisis hablando alrededor del kilómetro cero de esta debacle en la que persiste el gobierno. Quizás ese es el kilómetro cero de la imagen internacional de Milei. Ese como el foro de Davos. Y sí, me parece que es el momento en el que hay una demostración internacional de una persona que está incapacitada para conducir un país. Es notorio. Digo, más allá de una cuestión ideológica, lo digo, ¿no? Y después, bueno, obviamente que todos los escándalos que venimos repasando todas las semanas, que ahora vamos a profundizar, son parte de este derrotero en el cual el gobierno, la semana que entra, siempre es peor que la anterior, en términos de imagen, en términos de discusión pública, ¿no? De qué es lo que discute la calle, qué es el conocimiento que tiene quienes andan de a pie y sobre todo en pleno año electoral. Bueno, justamente si quieren que nos metamos un poquito más de lleno en la situación del gobierno nacional y más que nada como respuesta o en la crisis, ¿no?, en la que un poco se encuentran a ellos mismos luego de la develación de audios que explicitan directamente coimas presidenciales, o por lo menos de la hermana presidencial y de la cúpula de gobierno. Nos vamos a meter en el lente de Franco, que me parece que está observando por ahí. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco.
Bueno, vamos a continuar alrededor, como anticipaba Delphi, de las situaciones que golpean al gobierno nacional. Vamos, quizá el escándalo más grande, porque antes de ayer hacíamos la recopilación del año y medio y de algunas de las primeras causas, o por lo menos de los primeros ruidos a nivel nacional que se iban produciendo, desde los pedidos de coimas para estar en las candidaturas en 2023 hasta el pedido de retornos de los salarios, y así llegamos, obviamente Libra de por medio, y así llegamos hasta la Agencia de Discapacidad. Y vos dirás, si no estás muy al tanto, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, concretamente se chorean plata de la Agencia Nacional de Discapacidad a través de la compra de medicamentos. O sea, directamente le están choreando a discapacitados. En una semana, perdón, pero sí. Unos audios que salen no solamente en el marco de la discusión de la ley de emergencia en discapacidad, sino de la quita de alrededor de 50.000 pensiones a personas con discapacidad que los hicieron hacer una fila. Los están convocando todavía. Los están convocando persona a persona a unas supuestas auditorías muy irregulares donde directamente dejan sin pensión a un montón de personas con discapacidad. Tenés que ir a demostrar cuán discapacitado sos, digamos. Y aparte con una crueldad, veía algunos noteros de medios pasando por la fila diciendo acá no parece que hubiera nadie con discapacidad, y no, porque va el hermano, va la madre, va el primo. Además que es mentira, porque tampoco una discapacidad necesariamente implica no tener una pierna, ¿no? Porque también están aquellas personas que dicen, pero miren, no veo que seas discapacitado. Bueno, la vara de la discusión, hermano. Hay un problema de desinformación, concretamente. Primero de ser, primero miserables, ¿no? Porque poner en discusión, y sobre todo cuando, como se presenta también esta discusión, o por lo menos como la presenta el gobierno, decir, ¿cómo puede ser que en la Argentina haya 1 millón de discapacitados? Como dijo el ministro de Economía, que no lo escuché yo, pero me lo relataron ayer. ¿No lo escuchaste? No lo escuché, decir que además de los cucas hay 1 millón de discapacitados. Sí. Bien. Incluyendo. Incluyendo los cucas. No me acuerdo si una cosa era como incluyendo más, o además de. Imagino que había dicho más. No lo vi yo, pero me lo relataron ayer y dije, che, ¿en serio dijo esto? Y me dijeron, sí, bueno. ¿Qué se puede esperar de un fugador serial igualmente, no? Nada bueno. Con respecto entonces a la Agencia Nacional de Discapacidad, primero una desinformación muy grande a la hora de abordar el tema. Segundo, una crueldad muy concreta, ¿no? Esto de a ver cuán discapacitado sos, ¿no? ¿Qué porcentaje de discapacidad tenés como para ver si mereces o no el subsidio, los remedios, los medicamentos, tu tratamiento, lo que sea? Y después lo otro, ¿no? No puede haber 1 millón de discapacitados en la Argentina, dicen, cuando hace 20 años había tantos. Si no hay registro de algo, por ejemplo, el otro día hablábamos del registro de trabajadoras de casas particulares. Sí. Existe de 2013. Entonces me van a decir, che, ¿cómo va a crecer tanto el registro de casas? Y sí es nuevo. Sí es nuevo. Si hay una política nueva para un sector social, que en este caso es hacer su trámite, que sea reconocida su condición, que tenga un tratamiento acorde, que los medicamentos se los provea el Estado, que pueda tener un lugar para mejorar sus condiciones de vida, y en ese caso, eso necesita un registro. Y en ese caso, la única forma de comparar si el índice de discapacidad es alto es en comparativa con otros países, y la Argentina tiene un porcentaje promedio del 10% de personas con discapacidad, un número que es, el promedio mundial. Sí. Literalmente, cuando no hay un registro previo, uno tiene que ir a la comparación internacional, y es un porcentaje común. Y esto lo decimos no porque querramos contradecir cada cosa que diga el gobierno, sino para pararnos sobre la base de que ellos mienten para llevar a cabo estos planes de ajustes. Necesitan y chorean. Mentir. Y además, míralo, ahí está, carita sonriente. La banda de fariseos y de forajidos. El del medio, el pelado, el bocha. Esto, en el auto de al lado, en el semáforo. Capaz que choco. Acelerá. Vos metele. Yo creo no frenes en rojo, vos acelerá por las dudas. Yo creo que por lo menos un besito de costado le tendría que dar. Allí en el medio, el señor Diego Spanuolo. Él es el señor, Españolo para pronunciarlo bien. Él es el señor de los audiofiltrados. Algunos... su teléfono ya está siendo peritado. Recordemos que él tuvo esa detención pretendiéndose escapar. Está en libertad, pero sí.
Actuó rápido el juez. Lo retuvieron, sí, los jueces y fiscales, hay que decir la verdad, como le decía Porque en otros casos el podrían inefable periodista Lanata, que recuerdo que le decía Tortuga Casanelo, a Sebastián Casanelo, el juez federal que lleva la causa. Se desatortugó. La tortuga estuvo veloz, estuvo rápida, estuvo a modo Usain Dicen Bolt, que después de la mucho tortuga. entrenamiento las tortugas arrancan. Avanzó no solamente la investigación, sino que el fiscal pidió, obviamente, avanzar en los barrios privados donde vive, no solamente Diego Spanuolo, la zona norte de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Nordelta principalmente, como también los hermanos Kovaliker, que son los dueños, o si querés, herederos de Suiza Argentina, ya que son hijos de Eduardo, ¿sí? Estamos hablando tanto de Jonathan como de Emanuel, que son a quienes también detienen con plata en efectivo, más de $200.000, sobres y una contadora de billetes. La contadora de billetes, la verdad, que es un tema anecdótico. Yo creo que alguien que trabaja con tanta guita en efectivo, que tiene un nivel de negocio así, la verdad que una contadora de billetes no empioja la situación. Y pero si tenés todo El hoy problema en es día, todo el otro condimento. Sí, El problema es igual- que haya audio que digan, che, a vos te están pidiendo el 8, vos lo pagás y lo tenés que pagar en sobres de a $200.000. Pero hoy en día, en la actualidad, a cómo se maneja la cuestión regular bancaria, contar tanto billete en efectivo es un dato. Y porque en general sí. todo se da más mecanismo vía cheque, vía banco, vía cuentas. Digital. Digital, digamos. Igual es verdad que gente con mucha guita supongo que no es un datazo que tengan una Y no. contadora de billetes. No sé si alguien tiene tanta plata en el Teniendo otro en lado cuenta que nos también cuente, que ponele que el ingreso, o como te decía el otro día, capaz que estaba yendo a comprar un departamentito, ¿no? $200.000. Capaz que por eso los tenía en efectivo. Un Iba a ser departamentote, ¿no? Iba a ser el Un taca-taca. penthouse. Bueno, pero vos tenés que comprender que es distinto el No tengo estilo ni idea la vida de esa alguien gente, que es dueño de una droguería. Bueno, pero volvamos entonces porque estamos hablando ya de la familia Kovaliker, que son los accionistas de la droguería suizo-argentina Sociedad Anónima. Ayer el presidente de la Nación, en medio del escándalo, en medio del silencio, en medio de que no salen a hablar, de que, por ejemplo, ayer el ministro de Salud, Lugones, no fue a la citación, con lo cual, No. recuerden que tenía Ni en el Congreso de la Nación, Ni el actual interventor de la Andis tampoco se hicieron presentes. no se hicieron en presentes, el con lo cual no Congreso. están declarando. Tampoco salió Karina Milei a declarar, tampoco salió Milei a declarar, pero Milei hizo esto en redes sociales, compartió en su cuenta de Instagram, concretamente, el comunicado de la empresa. Yo perdón que me ría así, ¿no? Pero yo realmente no podía creer cuando vi la noticia. Porque un presidente de la nación que lo acusan de corrupto, de triangular con la empresa, a través de su hermana, sube el comunicado de la empresa en la que dice, obviamente, la empresa, ¿qué es lo que dice? Que de hace 100 años que trabajamos, que lo laburamos de manera íntegra, transparente y con responsabilidad, que tenemos un estricto código de ética, se desvinculan de todo, ¿no? Obviamente. Y lo que plantean, por otro lado, es, estamos a disposición de la justicia. Bueno, muy bien. Ese sería como el punto nodal. Ahora, lo complejo es que el presidente de la nación comparta esto en sus... Ya hemos visto la cantidad de cosas que comparte, su actitud de redes sociales, pero es un poco la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, tabicado. La respuesta es, esto es el núcleo duro. Ayer pasábamos el audio en Junín del presidente diciendo le estamos robando todos los curros. Choreos. Le estamos Estamos choreando afanando los choreos. Estamos afanando todos los choreos. Con lo cual, está compleja Confesión. la situación. Sí, a confesión de parte, relevo de pruebas, se dice en la justicia. En este caso, se está avanzando en conseguir cada vez más datos. Aparecen cada vez aparecen más audios, ¿sí? Cada vez aparecen más audios que ratifican una operatoria. De hecho, en el día de ayer circulaba ya el audio de Spanuolo diciendo Javier está al tanto de todo, ¿sí? Y concretamente la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, la DATIP, que depende de la Procuraduría General de la Nación, terminaron ayer con la extracción de datos del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spanuolo. Diego Spanuolo, que no quiso dar su clave de celular. Con lo cual esta dirección
tuvo que realizar el mecanismo técnico propio sin la clave del celular para poder abrirlo y extraer la información. Así que los días a posteriori vamos a empezar a tener seguramente más datita de lo que empiece a surgir del celular de Diego Spanuolo, que ha quedado quizá como el dominó que primero se mueve en esta seguidilla, que obviamente su terminal y su última fichita es Javier y Karina, concretamente los hermanos Milei, porque todo va hacia ahí. Va a seguir la DATIP con las investigaciones, sobre todo ahora sobre los teléfonos de los hermanos Kovalyker, ¿sí? Con lo cual empieza el triángulo. Si Suiza-Argentina, con la negociación con las droguerías, a través de ellos se pedían los sobornos, a través de Diego Spanuolo se vehiculizaba, a través del resto de los funcionarios se cobraba y la terminal era Karina, esto va a empezar a salir, esto va a empezar a aparecer. Veremos cómo impacta a nivel electoral, porque la verdad que las primeras mediciones están diciendo que esto tiene un impacto muy grande. Ayer hablábamos en la calle con el Facu Móvil y se destacaba que todo el mundo sabe por lo menos de lo que se trata. Tengo un dato al respecto de eso, para que no se nos depriman algunos con el móvil de ayer, porque si piensan que no tuvo nada de impacto para algunos, ¿viste? Qué sé yo, hay una encuesta, ¿viste? Cuando te querés agarrar de algo, hay una encuesta que se publicó ayer de la consultora Management and Fit. Inchequeable igual, pero bueno. Sí, es conocida. Ahí está, bueno, listo, si Fran dice. Utilizada por Sergio Massa en la elección que fue candidato a presidente, de hecho. Bueno, ¿que lo daba ganador? Cagamos. Entonces no sé si le creo. 94% de los bonaerenses saben del caso Spanuolo, o sea, están al tanto de esto que sucedió, lo cual es un montón. Está medio infladito ese 94, pero va. Bueno, sí, yo creo que el 94% de los encuestados, por lo menos. Y el 73% lo considera grave. Acá no estamos hablando de que tenga un impacto en la intención de voto ni nada, sino de que por lo menos hay un gran conocimiento sobre el hecho, lo cual es un montón, porque venimos de que la gente a veces ni se entere de lo de Libre y demás, ya lo venimos hablando, lo que sucedía. Y como decíamos, 73% lo considera grave. ¿Dice y cuántos son? ¿Cuántos son los encuestados? 1000 casos. Chiquita. 1000 casi es chiquitita. Es chiquita, pero una cosa para decir, vi otra de 3.000 casos que habla de la intención de voto, del cambio de voto, un 10%. Bueno. Ponele que, esto lo digo siempre, yo no creo en las encuestas, creo que las encuestas en serio son las elecciones. El resto es un edulcorado que más o menos no puede acompañar. La cantidad de casos obviamente es chiquitita como para que podamos hacer la línea gruesa. Pero no me dejaste terminar esto en cuenta, porque está bien, el 94% de los 1000 casos realizados conoce el caso. El 73% piensa que es grave, el 60% cree que Milei, Javier y Karina y los Menem están involucrados directamente. Es un montón. Pero el 82,6% afirma que esto no modifica su voto de cara a las elecciones. El 86%. El 86%. De esos 1000. De los 1000 casos. Con los cuales quienes no iban a votarlos. No modifica, no modifica. Quienes no iban a votarlos. No dice hacia dónde. Pero digo, tampoco para que algunos consideren, porque yo sé que hay algunos que ya están subidos a. Bueno, esto que pasó es el fin del Ganamos las elecciones nacional. Gracias a Spanuolo. No, acá hay que militar, chicos, no se va a terminar. No, por supuesto. Porque ellos hagan cagada, porque está bien que hagan cagada y que dejarlo que se las manden, pero eso no es definitorio en absoluto, o por lo menos eso pensamos desde aquí. Para cerrar, vamos a seguir de cerca, obviamente, esto. Porque van a seguir apareciendo cosas del celular de Spanuolo, van a empezar a aparecer cosas de los hermanos Kovalyker, y además de todo esto, lo que vamos también a seguir de cerca es cómo continúa el movimiento propio oficialista, ¿sí? Este silencio que hay, del cual no se sabe nada. Ayer estuvo Martín Menem, puede ser, con Majul. Sí, con Majul. Muy golpeado. Sí. Está pidiendo votos de rodillas, casi. Muy golpeado. Primero decía que no eran, capaz que no eran reales los audios, en realidad sí son reales los audios. Bueno, esa cosa que todavía no está clara de su respuesta. No lo negó igual. Tienen que salir con una. Juan Simoy la entrevista? ¿Vieron los tweets? Dice no vi. No vi. Que dicen que hay una cuenta paralela de Martín Menem. Sí, metió la pata. Dicen que tiene una cuenta paralela donde se halagaba él mismo desde hace meses. Sí. Tipo, a él mismo en el gimnasio, diciendo hoy va a romper la Martín Menem, y era él haciendo Puesto Muerto, ¿cómo se llama eso? Dominadas. Una vergüenza me dio. Bien, bueno, esperemos entonces que el fiscal Franco Picardi, junto a el juez Casanello,
tengan la velocidad, sobre todo, que están llevando adelante, porque es algo que realmente es muy traumático para el presente de la Argentina. Estamos hablando del sector de discapacidad. Y además porque, digamos, en cuanto más rápido actúen, menos posibilidades tienen ellos de borrar pruebas, armar corruptelas, armar, bueno, todo lo que saben. Posibilidad de fuga. Bueno, sí, ni hablar. Tienen esa posibilidad también. Bueno, de todo. Y nos quedan muchas más cosas, así que nos vamos a meter rapidísimo en la comunidad junto a Male. La comunidad de Male. Qué quilombito que armó Spagnuolo, ¿no? Porque también veníamos hablando de las Fuerzas Armadas, que bueno, que no sé si se dirá comanda, pero está a cargo del ministro Petri. Sí, él es el... claro, bueno, sí, el presidente es en realidad el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y Patricia Bullrich. Pero O sea, el ministro tiene un rol muy importante, ¿no? Está Javier Milei, Patricia Bullrich, Petri y bueno... Y después Armadas. los que están a cargo de los directores que están a cargo de IOFA, de Coviara y bueno, de esas empresas que son nacionales, obviamente. Pero bueno, vamos a hablar de Petri de nuevo y que tiene que ver, también le salpicó los audios de Spagnuolo, porque recuerdo que cuando hablábamos de IOFA decíamos, ¿a dónde habrá ido la plata? Bueno, estos audios demostraron que la plata fue para algún lado. El ministro de Defensa en estos últimos días, con la viralización de los audios, se supo que hubo más de 100 licitaciones que favorecieron a Suizo-Argentina, la misma cantidad que en todo el gobierno de Alberto Fernández, que fueron 4 años de gobierno. Bueno, en 1 año y medio de Javier Milei, 100 licitaciones, la misma cantidad que en el gobierno completo de Alberto Fernández. Y esto tiene mucho que ver con esto que veníamos hablando, de que se direccionaban las licitaciones, o puede llegar a estar vinculado con esto, ¿no? Que se direccionaban, que se hacían básicamente a la medida de la droguería suizo-argentina para que gane la mayor cantidad de licitaciones posibles, y que desde ahí se hacían este pedido de coimas a las farmacéuticas y laboratorios, ¿no? Claro, y un dato que no es menor para nada, que es el funcionamiento de IOFA, ¿no? Porque las licitaciones se daban, esto es plata que se le entrega a la droguería para que entregue medicamentos oncológicos, los medicamentos, ¿no? Que funcione esta obra social. Y recordando la entrevista con Rubén López, que es secretario general de ATE IOFA, nos comunicaba sobre la terrible situación que se encuentra la obra social en este periodo de Javier Milei, Patricia Bullrich y Luis Petri, y escuchamos el fragmento, si Carol lo tenés ahí, si no, esperamos un cachito, pero donde mencionaba y nos decía nos decía que estaba muy mal la obra social, que los medicamentos no llegaban a destino, que tenían alrededor de 33 farmacias en toda la nación y que en la mayoría no había medicamentos para entregarles a los usuarios, a los afiliados. Un nivel de desabastecimiento muy grande y un nivel de una deuda, ¿no? Muy, muy concreta, que era lo que también charlábamos con Rubén, con ellos, sí. En relación a esto que es parte del entramado, ¿no? Sí. Del sobre, podríamos decirlo así vulgarmente, pero que es parte de las cajas con las que se utiliza para hacer la campaña o se utiliza para algún negocio particular, porque concretamente lo que no sabemos es hasta dónde llega este entramado, si es parte de la guita de la campaña, por ejemplo, o es parte de la guita de algún negocio privado de algunos de alguna de estas terminales políticas. Tenemos el audio por ahí. La situación es mala, tenemos servicios cortados. De las 33 farmacias propias que tenemos, la mayoría están vacías de medicamentos. Los medicamentos oncológicos tienen una demora de 2 a 3 meses para la entrega. Las insulinas no se están entregando, las tiras reactivas no se entregan porque están por falta de pago en las droguerías. Los centros médicos propios, como el que está en Almagro, el más grande que tiene la IOFA a nivel nacional, está en un abandono total, tanto edilicio como de
trabajadores, porque los que no han echado terminan renunciando por los bajos salarios. Claro. Bueno, también recordamos que IOSFA es un ente autárquico. Con esto quiere decir que tiene una autonomía administrativa y financiera dentro del marco del Ministerio de Defensa, lo que hace más fácil para Luis Petri manotear de ahí, porque, como decíamos, es un ente que es autónomo, ¿no? Recordemos, por si hay algún desprevenida, estamos hablando de la obra social de la Fuerza de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Sí. O La sea, misma que un día como hoy, todos los de miércoles los la mismos que ponen hoy a te van a cortar la cagar calle. gaseando si Claro, vas los a mismos Congreso. que es obligatorio que estén afiliados. No es Claro. que ellos dicen, bueno, si no No, quiero... es como no IOMA, destino. digamos. Es como Sos IOMA. trabajador del Estado, tenés esa obra social. Pero bueno, ahora escuchamos las deudas que se tomaron, si lo tenés ahí. Escuchamos las deudas que se tomaron en este tiempo que está Luis Petri, que recordemos que ¿Para pagarle a la Suizo? agarraron IOSFA con superávit de 25.000 millones de pesos, que se fue Alberto, y eso estaba dentro de los papeles de IOSFA, estaba esa guita como superávit, y ahora tienen déficit por las deudas que tomaron. Levantar las prestaciones, sacaron préstamos que no entendemos los préstamos, porque de la gestión anterior del gobierno, dejada del 2023, tenían 25.000 millones, dicho por ellos en un acta directorio. Esto está demostrado en un acta directorio de la IOFA, que había 25.000 millones de pesos de superávit. Hoy la obra social tiene 200.000 millones de pesos de deuda. Sacaron 2 créditos importantes en el IAF. El IAF es otro instituto que maneja también el Ministerio de Defensa, donde el primer presidente que tuvo la IOFA, que es Sagaz, Oscar Sagaz, sacó un préstamo de 14.000 millones de pesos, que no sabemos para qué. Decían que era para la mejora de algunos sistemas informáticos y de mejorar las delegaciones, la atención. Esa plata nunca se utilizó para ninguna de esas 2 cosas. Después vino el que le dio el préstamo, Sí. Roberto Fiocchi, que era el presidente del IAF, sacó otro préstamo más de 40.000 millones. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Primero Sagaz, después Fiocchi, ahora está bajo otra dirección porque se tuvieron que ir al no poder dar explicaciones, porque son 600.000 usuarios en todo el país los que están afiliados a la obra social IOSFA, así que eso es un número importante de plata que entra en esa caja, ¿no? Esto no lo podemos perder de vista también, cómo se endeudaron y cómo desarman todas estas instituciones, que recordemos que los trabajadores de IOSFA denunciaban que tenían salarios de entre 400.000 y 800.000 pesos nada más, que muchos tuvieron que desertar, irse bueno, tanto administrativos como mismos fuerzas, ¿no? Fuerzas de las Armadas. También hablábamos de alrededor de 2.500 personal, 2.500 personas. Sí, que dejaron sus espacios. Por los malos salarios. Esto es otro de los elementos centrales. Yo recuerdo mucho la discusión alrededor de la reparación histórica que planteaba Rossi en clave cuando era ministro de Defensa, en clave de las Fuerzas Armadas, cuando hablaba, bueno, todas las cosas que se compraron, todas las cosas que... y sobre todo ese periodo del macrismo en el cual se discontinuó, ¿no?, gran parte del perfeccionamiento armamentístico, de la ropa. Bueno, en este caso estamos hablando directamente de cómo fulminan no solamente a la obra social, sino además también al propio efectivo de la fuerza. Bueno, un dato interesante que también mencionaba Rubén, que no lo traje como audio, pero que lo menciono, que es que ellos mismos se auditan, ¿no? Ellos que hablan de auditar, son ellos mismos los que se auditan. Entonces, ¿a quién le tienen que dar explicaciones? ¿A ellos mismos? Bueno, eso también es otra trampa que hace el gobierno nacional. Y bueno, hay actas administrativas donde consta que se entregó 1 millonada de pesos a Suizo de Argentina desde el 2024 al 2025, según el portal oficial comp.ar. En solo 16 meses la empresa participó de 105 procesos licitatorios, la misma cantidad que obtuvo Alberto Fernández, como les mencionaba, que en el periodo de Alberto, perdón, y un 400% más que durante la gestión de Mauricio Macri, así que, bueno, están complicadísimos. Desde el gobierno ahí tenemos un archivo que nos mandaban desde IOSFA,
donde, bueno, no sé si es parte de la están resolución, ¿no? los Sí. que no está marcado, pensé que lo había marcado. Sí, está marcado, está. Está marcado en Ahí amarillo, vemos está. que dice Suizo-Argentina y abajo, más abajo, tenemos la cifra. Este es uno de los archivos de licitación que recibió, que no sé el de qué fecha es, Caro, ¿me podés decir? Ahí arriba. Arriba dice 27 de agosto. 27 del de agosto, 24. bien. O sea, un año cumple hoy. Sí, hoy cumple un Ese año. documento. Y abajo tenemos, dispone, artículo 1, apruébese la adjudicación de la licitación pública número 8/2024 para la adquisición de medicamentos de altos costos y otras patologías para los afiliados de IOSFA por un importe total de pesos 8.679.509.204. Bueno, ahí vemos la cifra, 800.000 millones de pesos. No es lo que cobró Suizo-Argentina, porque esto se reparte entre varias, ¿cómo se dice? Sí, droguerías. Sí, porque droguerías. son las que se encargan Claro. de Bueno, la comercialización. Ahí en el archivo también se veía oferente número 10, Suizo-Argentina S.A., recibió 2.290.000 pesos en esa licitación particular. Y esto, que tampoco es menor, que es que en el mismo mes recibieron varias licitaciones. Así que podemos ver que están complicados los muchachos y esperemos que esto decante en que se lo investigue a Luis Petri, se le investigue a Patricia Bullrich, nada más y nada menos por robarles a los trabajadores de las fuerzas y por robarles también es antipatria lo que están haciendo, así que esperemos que rindan las cuentas que tienen que rendir. Así es, 10:07 de la mañana nos vamos a ir a la tanda. Sigan mandando sus dedicatorias al 221-314-6881 y las canciones mejor dedicadas las vamos a escuchar acá, en vivo, en Radio Trinchera. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina y el mundo. Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro.